El título de la meditación esta mañana es el siguiente. Estuvimos hablando algo el viernes en el culto de oración. Y el título, según la palabra del Señor, es porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Repito, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y en el Nuevo Testamento habla precisamente la palabra del Señor sobre una persona que confió en su sabiduría, en su destreza, confió en su habilidad para los negocios. Y la palabra de Dios registra lo que pasó con este hombre. Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante, dice lo siguiente. Santiago capítulo 4, verso 13 en adelante. Vamos ahora, los que decís. Tremendo esto, atención que esto es muy importante. Vamos ahora, y lo pone con un signo de admiración. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, dice la Escritura. Vemos la actitud que nos habla la palabra del Señor, y esa palabra nos está diciendo a nosotros, los que conocemos la palabra del Señor. Porque muchos cristianos, o muchos hermanos en Cristo, o muchas personas que creen en Dios, y que dicen que confían en Dios, y que le dan gloria a Dios, pueden decir estas palabras. Cuando dice aquí el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, atención que esto es muy importante. Mira lo que la palabra de Dios nos da un ejemplo de una persona llena de palabras, ¿sí o no? De mucha seguridad propia, de mucha fuerza, ¿sí o no? Porque hay personas que son muy fuertes, que confían en sí mismos, y hay personas que confían en sí mismos y consiguen grandes logros. Pero la palabra de Dios me está hablando a mí y a ti, que tienes que tener mucho cuidado, porque también la palabra de Dios dice claramente que qué ganas con ganar el mundo y perder tu alma. Hay muchas personas que ganan el mundo, pero pierden el alma. Y mira lo que sigue diciendo la Escritura. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, porque mira que el hombre dice, traficaremos o iremos a esa ciudad y estaremos un año. Está hablando de que es como si él fuera el dueño de su vida. O no está diciendo cosas que lo está contando con Dios. Está hablando de tiempos. Y dice la Escritura claramente que nosotros no podemos decir eso. Óigame bien. Porque si el Señor quiere, primero viviremos. Y después dice en segunda parte, y haremos esto o aquello. Dice el 16, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. ¿Qué está diciendo la palabra? Que una persona que piensa así, que no cuenta con Dios, es soberbio.
Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que como cristianos tenemos que tener mucho cuidado y siempre decir, si Dios quiere, porque de ese momento nos estamos librando de decir algo que parece que tuviera mucha fe, y si no se cumple lo que hemos dicho, dice aquí en la Escritura, es pecado. Si tú sabiendo hacer lo bueno, óyeme bien, y no lo haces, pecas. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras. Y ahora vamos a entrar en materia. Vamos a ir a la oración de una mujer que no podía tener hijos, que según la Escritura se llamaba Ana, o se llama Ana, porque esta mujer está viva. Yo llamaría más bien que está viva, Ana. ¿Sí o no? Porque Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y esta mujer permanece en la eternidad. Dice que esta mujer no podía tener hijos. Y era humillada continuamente por otra mujer que sí tenía muchos hijos. Y dice la Escritura que esa mujer fue al templo, derramó su corazón ante Dios y le dijo al Señor que quitara esa amargura de su corazón, que quitara esa tristeza, que quitara ese yugo, o no era un yugo, y que por favor le diera un hijo, y que ese hijo se lo entregaría a él para que fuera suyo. Y ese fue Samuel, el gran profeta Samuel. Tremendo, ¿no? Atención, que esto es muy importante. Dice la Escritura, ahora les doy la cita para que la miren. Dice la Escritura que esa mujer fue al templo, derramó su corazón ante Dios, le dijo las palabras que acabé de decir. Y el sacerdote, el profeta de Dios, la estaba mirando. Y el profeta de Dios creyó que estaba ebria. Y la regañó. Y le dije, digiere tu vino. Y ella le dijo al profeta de Dios, no es así. He derramado mi corazón y le he pedido al Señor algo maravilloso. Cuando él comprendió, porque era un profeta, pero era un hombre que se equivocó, juzgó mal, ¿qué le dijo el profeta de Dios? Que se cumpla lo que tú le has pedido a Dios. Y dice la Escritura que tuvo un hijo. ¿Ok? Pero mira la oración de esta mujer. Mira lo que puede lograr ir a la presencia de Dios, derramar el corazón y ser llena del Espíritu Santo. Mira la oración de esta mujer si estaba llena del Espíritu Santo. Primera de Samuel, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Siempre esta oración me ha llamado mucho. Toda la palabra de Dios nos llama la atención, pero esta oración es maravillosa. Es algo tremendo. Es como la misma oración de María, cuando fue llena del Espíritu Santo. Es que estas palabras no son de hombres, sino del Espíritu de Dios, que deja estas palabras en lo más profundo de su ser. Capítulo 2, verso 1, dice lo siguiente. Atención, que esto es muy importante. Y ustedes me van a preguntar, ¿pero qué tiene que ver con el tema? ¿Cuál es el tema? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y dijo lo siguiente Ana en oración: mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder, óyeme bien, mi poder se exalta en el Señor. Reconoce que el Espíritu de Dios, ¿sí o no?, vino sobre ella y la llenó de ese poder de poder tener un hijo, que no podía porque era estéril. Amén.
Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Qué está diciendo esta mujer? Que en ese momento se sentía que Dios había hecho un milagro en su vida, pero que a su vez Dios la había ungido con poder para vencer a sus enemigos. Y uno de ellos, de sus enemigos, era esa mujer que le hacía la guerra. Porque Dios la exaltó y con ese milagro que le hizo, ¿qué hizo? Humilló al que humillaba. ¿Estamos de acuerdo? Por cuanto me alegré en tu salvación. Qué belleza, ¿no? Pero mira lo que dice aquí el 2. No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. ¿Esta mujer conoce a Dios? ¿Tuvo un encuentro personal con el Dios vivo? ¿Te hago pregunta? ¿Para hablar de esa forma de Dios? Es una persona que conoce a Dios, que es testigo del amor y del poder de Dios. Amén, hermanos. Pero mira lo que dice aquí. Esto es algo del Espíritu. No multipliquéis. Qué raro, ¿no? Después de la exaltación dice lo siguiente: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Tremendo, ¿no? ¿Qué acabamos de leer en el Nuevo Testamento? La arrogancia, la altanería. Ella por el Espíritu está diciendo a nosotros, a la iglesia, a los cristianos, a los que creemos en Jesucristo, nos está diciendo, cuidado con las palabras altaneras. ¿Sí o no? Orgullosas, altivas, como si no necesitáramos de Dios, como si con nuestra fuerza podemos conseguir las cosas. Y esta palabra, porque nadie será fuerte por su propia fuerza, nos la está diciendo a nosotros, los que hemos dicho que el Señor es el Señor de nuestra vida. Si tú crees que con tu propia fuerza vas a conseguir lo que tú quieres y que tú eres dueño de tu vida, es porque el Señor no es el Señor de tu vida. Y eso no le agrada al Señor. ¿Tremendo o no? Y vamos al versículo 9, donde saqué el tema de esta meditación. Podría leer, y me gustaría que leyeran todo el capítulo 2 de la oración de Ana, porque es maravillosa. Mira lo que dice el 9 del capítulo 2. Él guarda los pies de sus santos. Esta mujer llena del Espíritu de Dios, llena de la revelación de Dios, está diciendo, Dios guarda los pies de nosotros. ¿Saben ustedes que somos sus santos? La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo y la iglesia es santa porque es el cuerpo de Cristo. Por Cristo es santa y nosotros somos parte de ese cuerpo. Y por consiguiente está diciendo que Dios guarda los pies de los que son iglesia. Amén. Mira lo que sigue diciendo aquí. Mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. ¿Tremendo o no? Jeremías capítulo 10. Quiero primero hablar sobre el nombre de esta prédica, que según las Escrituras, para que entendamos que la Escritura nos confirme que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Jeremías capítulo 10. Yo solamente quiero leer la claridad de la palabra. Cada uno de nosotros va a entender con claridad este mensaje. Pero ¿sabe por qué lo va a entender con claridad? Porque tenemos el Espíritu de Dios.
¿Por qué? Porque Jesucristo es la verdad. Y cuando nosotros somos hombres y mujeres de verdad, la palabra misma la vamos a entender muy claramente. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Jeremías capítulo 10, verso 23. Bendito sea el Señor. Jeremías capítulo 10, verso 23. Dice, conozco, oh Señor. Mira lo que está diciendo. Conoce a Dios. Que el hombre no es Señor de su camino. ¿Entendemos claramente el mensaje? ¿Qué es el camino? La vida. ¿Estamos de acuerdo? El Señor, que el hombre no es Señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Está hablando lo contrario que vimos en Santiago de un hombre que dice, voy a estar un año. No, el camino es la vida en este mundo. Y después dice, y él coge y ordena los pasos. ¿Qué dice? Vamos a traficar, vamos a negociar y vamos a conseguir mucho dinero. ¿Sí o no? Eso se llama ordenar los pasos. Y está diciendo aquí el profeta Jeremías que nosotros no somos dueños de nuestra vida, ni somos los que tomamos la decisión, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así, esto lo vamos a hacer así. Sino que está diciendo que Dios es el que ordena nuestros pasos. No contradice la palabra de Dios en ningún momento cuando dice la palabra de Dios. Y el hombre cuando va a construir una casa, que podemos confundir, la palabra de Dios nunca se va a contradecir. Dice la palabra de Dios que el hombre que va a construir una casa, primero hace cuentas. No, Dios no está hablando que nosotros no hagamos cuentas, ¿sí o no? Que no hagamos planes, no. Está hablando es que los planes tenemos que ponerlos delante del Señor, diciéndole, Señor, y más adelante vamos a ver por la palabra, Señor, encomiendo este pensamiento para que tú lo apruebes o lo desapruebes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay una gran diferencia o no? Hasta ahí he sido claro, ¿no? Jeremías 18. Nadie será fuerte con su propia fuerza. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Jeremías 18, 12. Esta palabra es para el pueblo de Dios. Y si esta palabra es para el pueblo de Dios es porque ocurre hoy en día esto. Y está ocurriendo porque yo lo escucho. Y muchos de ustedes lo escuchan también. Mira lo que dice aquí. Jeremías 18, 12 dice lo siguiente. Y tiene como título en mi Biblia de estudio lo siguiente. El título, la advertencia de Dios es rechazada. Tremendo, ¿no? Dice la palabra de Dios que Dios no hace nada si primero no se lo revela a los profetas. ¿Y cuál profeta tenemos hoy en día? La palabra. ¿Estamos de acuerdo? El espíritu profético de la palabra. Porque nos advierte cuál es la voluntad de Dios. Y dice que si nosotros hacemos las cosas de la manera que Dios dice, se cumple la profecía. La palabra profética nunca falla. Los que fallamos somos nosotros, que no hacemos las cosas de acuerdo a la palabra. La Escritura también trae advertencias. Y mira lo que dice aquí. ¿Era la palabra del pueblo de Dios o no? ¿Se le había dicho al pueblo o no? ¿Los profetas a quién le hablaban? ¿Al pueblo de Dios? ¿Sí o no? Y mira lo que dice aquí. Y dijeron, es
en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Atención, que esto es muy importante. El Espíritu me revela a mí lo siguiente. Atención, que esto es muy importante. Hay que discernir la palabra. La palabra rema es la revelación del Espíritu. A mí el Espíritu me revela es que no fueron palabras en alta voz, sino que fueron las palabras del ser interior de la persona. ¿Estamos de acuerdo? Está hablando lo que hay dentro de la persona. La palabra de Dios, ¿quién conocerá al hombre sino el Espíritu que mora en el hombre? Dios mira el corazón de los hombres y el Espíritu estaba mirando el corazón de los hombres de la advertencia que ellos no querían seguir. La advertencia de Dios, sino que seguían en sus ídolos. ¿Cuál es el ídolo? Lo que hay en su interior. ¿Sí o no? El amor a la riqueza, el orgullo, el yo, lo que estuvimos hablando en estos días, que las personas que no escuchan son aquellas personas que están encerradas en su yo. No te escuchan, porque esa persona es yo. Y eso puede ocurrir en el pueblo de Dios que no quiere escuchar la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces vemos cómo la palabra del Señor está hablando del malvado corazón. Ageo capítulo 1, primero estoy contando y mirando lo que Dios nos muestra a través de la palabra de ese malvado corazón. Ageo capítulo 1, verso 6. Atención, que esto es muy importante. Sembráis mucho, ¿lo tenéis? Y recogéis poco. A mí me ha pasado estas cosas, que a veces he sembrado mucho y he recogido poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Atención, que esto es importante. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornada en saco roto. ¿En qué momento Dios le advierte al pueblo y le dice eso, una verdad? Porque tenía el lugar de Dios, la casa de Dios, empobrecida. No pensaban sino en mi tesoro, en mi yo, y no ir a hacer tesoros en la casa de Dios. Tremendo, ¿no? Estaba desolada la casa del Señor. La gente no quería llevar, ¿sí o no?, las cosas al altar de Dios. El interés por alabar a Dios, ¿sí o no? El interés por escuchar al hombre de Dios. El interés por orar todos juntos. ¿Ok? No pensaban sino en sí mismos. Esto es la sombra de la iglesia, que necesitamos reunirnos como cuerpo de Cristo, porque allí hay salvación. Allí hay vida eterna, allí hay sustento, allí hay misericordia, allí hay gracia. ¿Tremendo? ¿Qué cantábamos aquí? Que en medio de la tormenta abundaba la gracia del Señor. Tremendo, ¿no? Aquí se mueve la gracia del Señor, el favor de Dios. Tremendo, ¿no? Porque aquí Dios nos trata como hijos. ¿Ok? Bendito sea el Señor. Ahora entremos en la parte del Nuevo Testamento que también la conocemos. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? ¿Palabras de quién? Del Señor Jesucristo.
Bendito sea el Señor. Que esta palabra cumpla el propósito, mis hermanos. Yo sé que muchos lo conocemos, pero necesitamos continuamente esa agua fresca para que limpie ciertas cositas, que es el polvo de esta tierra. A veces necesitamos lavarnos los pies y espero que la palabra hoy nos lave los pies también. Amén. Porque ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. No necesitamos sino lavarnos los pies. El polvo de la tierra, la contaminación de este mundo. Amén. Mira lo que dice aquí el Evangelio de Juan. Verso 5. No me digas que conocéis esta palabra. Sí. No me digas que la conocéis. No me gusta cuando yo hablo con una persona y le digo una palabra y me dice, yo la conozco. En mi espíritu, ¿sabe qué significa en mi espíritu? Que esa persona no necesita que yo le diga esta palabra. ¿Sabe por qué? Porque está diciendo, yo la conozco. Pero mira lo que dice aquí esta palabra. Bendito sea el Señor. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? Nada podéis hacer. ¿Tiene que ver con la palabra del título de este mensaje hoy? Nadie será fuerte por su propia fuerza. Porque ese pámpano, si cae al suelo, separado de ahí, del alimento espiritual, de la cobertura de la iglesia, del señorío de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros, dice que se seca y muere. No te separes nunca del Señor. No te fíes de ti mismo, que el corazón del hombre es perverso. Es astuto, te justifica, te saca un poco de argumentos verdaderos, humanamente, pero que van en contra de la palabra de Dios. Entonces yo me aferro a Cristo, me aferro a su palabra, me aferro a Él, hablo con Él. ¿Sí o no? Dame lo que necesito, Señor. No quiero hacer nada si tú no me lo apruebas. Los hombres de Dios decían, óyeme bien lo que decían, no me quiero ir de aquí si tú no vas conmigo. Tremendo, ¿no? No me pidas que vaya allá. No, si tú no vas conmigo, yo no voy. ¿Qué está diciendo? Una dependencia absoluta, y eran reyes, hombres sabios, hombres prósperos, ricos, pero que sabían que no podían mover un dedo ni tomar una decisión si no era aprobada por Dios. ¿Tremendo? Porque para el hombre los caminos todos están bien. ¿Sí o no? Uno mismo prueba las cosas y resulta que no todo conviene. Uno no puede mirar la apariencia. Dios conoce el corazón, tú no conoces la profundidad de eso que vas a hacer. Proverbios capítulo 16. Bendito sea el Señor. Cuando una persona hace esto que dice la palabra de Dios, esa persona no está confiando en su propia fuerza, ni en su propia sabiduría, ni en su inteligencia,
ni en su capacidad, ni en su destreza, ni en su fuerza. Esa persona está haciendo lo siguiente, mira lo que dice aquí. Proverbios 16, verso 3. Proverbios capítulo 16, verso 3. Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En la versión internacional, no, creo que es viviente, ya no recuerdo qué es, dice lo siguiente: encomienda a las manos del Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Tremendo, ¿no? Mira, en la Biblia de estudio, que ha sido una bendición para mí esta Biblia de estudio, dice lo siguiente: encomienda. Dice que, no sé en qué idioma será, si en griego o en qué, dice que significa en el original Galat, y significa enrollar, rodar, remover. Dice la Escritura en Génesis 29:3 que Jacob fue a la tierra de Harán, donde eran los antepasados de sus padres. ¿Sí o no? Y los padres antiguos eran muy celosos con la descendencia. Nunca querían que sus hijos se casaran con personas de otros pueblos, sino que querían que se casaran con los de su gente. Tremendo, ¿no? Imagínate, porque ellos sabían muy bien que era un yugo desigual. Entonces querían que estuvieran con su gente. Dice la Escritura que Jacob fue a la tierra y se encontró que habían 3 rebaños de diferentes dueños. 3 rebaños, y que estaban alrededor de un pozo. En ese tiempo habían pozos subterráneos donde esos pozos sacaban el agua para darle beber a los camellos o a las ovejas. Y resulta que ese pozo, dice la Escritura, que tenía una piedra encima. Y en mi Biblia de estudio dice que encomienda significa esa piedra, remover la piedra. No podían mover esa piedra si no estaban todos los rebaños juntos para poderlos alimentar. Así sea, del uno, del otro, tenían que estar todos los rebaños ahí para remover la piedra y sacar agua del pozo. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros las obras podamos remover, mover, rodar, para que Dios las afirme, las confirme, y podamos beber de ese pozo. Dice también la Escritura, según mi Biblia de estudio, que los camellos, cuando van a transportar, se arrodillan para poderlos cargar. Entonces los camellos se arrodillan, los cargan, y cuando ellos salen a hacer esas largas trayectorias, resulta que la carga se desacomoda y se va hacia los lomos. Y se tienen que volver a arrodillar para que ellos se tiren de lado y se pueda acomodar otra vez la carga. Tremendo. Entonces dice que Galat también significa ese mover para acomodar la carga. ¿Me hago entender? Nosotros doblamos rodilla. Eso no lo dice aquí, pero lo siento que es así. Que nosotros tenemos que ir delante de Dios, doblar nuestras rodillas
para entregarle toda obra al Señor. Amén. Para que Él pueda acomodar y llevar esa carga para que sea liviana. Jesús no dijo que mi carga es liviana. Con el Señor nuestra carga es liviana. Amén. Con nuestro Dios podemos caminar en esta vida. Y confiados que nuestra carga va a ser liviana. Y que donde nos va a llevar el Señor vamos a poder descargar esa obra. Porque es Dios el que la va a llevar. Amén. Y la va a llevar a buen puerto. Entonces, ¿qué dice aquí? Encomienda al Señor tus obras y tus planes tendrán éxito. Salmo 37, me llama la atención que no solamente en Proverbios, sino en Salmo 37, dice lo mismo. Es que son dos palabras que si está en la Escritura es porque son verdad. 37:5 dice lo siguiente. Bendito sea el Señor. Encomienda al Señor tu camino. Yo hago una pregunta. Si una persona encomienda al Señor cualquier decisión que va a tomar, ¿está confiando en su criterio? ¿En su sabiduría? No. Está confiando en la de Dios. Porque le está diciendo, Señor, encomiendo esta decisión que voy a tomar. Y si es tu perfecta voluntad, que la puerta esté abierta. ¿Quién es la puerta abierta? Cristo. ¿Quién es la puerta cerrada? Cristo. ¿Ok? Cristo es la puerta. Él abre y nadie puede cerrar. Él cierra y nadie puede abrir. Amén. Entonces yo le entrego todo al Señor. Mi vida, mi familia, mi trabajo, el ministerio. Necesito al Espíritu Santo para que me asista, porque sin Él no lo puedo hacer. Aunque sea una persona que haya estudiado en un seminario, no, necesita el Espíritu de Dios para poder hacer la obra de Dios. Porque podemos saber mucho de la palabra de Dios y no ser dirigidos por el Espíritu de Dios. ¿Tremendo o no? Zacarías capítulo 4. Es que quiero que quede esto muy claro, mis hermanos. Que nadie será fuerte por su propia fuerza, mis hermanitos. Tenemos que sacudirnos el polvo de los pies. Porque este mundo trae mucha contaminación, ¿vale? Pablo le dijo a Timoteo, no te fíes de ti mismo. Cuidado con la doctrina que tú predicas. Cuídate de ti mismo. Cuidado con lo que dices. Porque el propósito de la palabra de Dios es integral. ¿Sí o no? Él lo primero que quiere es edificar nuestro ser interior. Colocar sus pensamientos en nosotros. Colocar sus planes en nosotros. Amén. Para que nosotros podamos tener éxito. Porque los planes de Dios son de bien y no de mal. ¿Estamos de acuerdo? Mira lo que dice aquí. Zacarías capítulo 4, verso 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice, mira lo que le está aconsejando a hombres que están en eminencia. ¿Qué fue lo que le pidió Salomón a Dios? Sabiduría. ¿Qué le pidió Salomón? Le pidió el consejo de Dios. ¿O no? Señor, soy un niño. Este pueblo es muy grande. No soy capaz. Viendo que era el hijo de David. Y que lo que él dijera, el pueblo lo obedecía o no lo obedecía.
Y sin embargo, en esa situación fue humilde y dijo, voy a pedirle a Dios sabiduría. ¿Y le dio qué? Sabiduría. Y no solamente le dio sabiduría, como no le pidió riquezas, Dios le dio las añadiduras. Tremendo, ¿no? Dice lo siguiente la palabra del Señor. No con ejército. ¿Cómo se llama el tema de la meditación? Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Quiere decir, mire lo que le está diciendo a ese hombre, a esos hombres de eminencia. No con el ejército que tienes. A mí me lo está diciendo a mí. No con tu destreza, no con tu sabiduría. Cuídate de ti mismo. Mira lo que le dijo. Ni con fuerza, sino con mi espíritu. Y termina, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Tremendo o no? Bendito sea el Señor, que reina con poder y gloria. Lucas, Nuevo Testamento, porque me puedes decir, no, pero es que ese es el antiguo. ¿Sí o no? Pero mira lo que dice, y lo vimos hoy en la película que vimos de Jesucristo, nuestro Señor. Citó estos dos mensajes. Primero, el del hombre que dijo que construía graneros, ¿se acuerda? Lo citó. Y también citó esta, por eso la puse hoy. Y no sabía que lo iba a colocar. Me llamó la atención porque pensaba lo del reino de Dios, que ese es el título, pero no me acordaba de esto, pero fue maravilloso. Lucas capítulo 12, verso 32. Esto tiene que traer a ti mucha paz. ¿Qué cantábamos hoy? Que la iglesia debe ser un lugar donde las ovejas se sientan seguras y llenas de paz. Amén. En este lugar y en el lugar donde Jesucristo es el Señor de ese lugar, es un lugar donde estamos seguros y llenos de paz. ¿Está claro? Amén. Por Jesucristo. ¿Ok? No temáis, palabras del Señor Jesucristo. Maravilloso. No temáis, me dice el Señor a mí, y te lo dice a ti, manada pequeña. Porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿No le parece una palabra llena de paz y de seguridad? A Dios le ha placido a nosotros, sus discípulos, sus hijos, ¿sabes qué ha placido? Le ha agradado. Le ha agradado, le ha apetecido, le ha agradado. Él lo hace por agrado, por el afecto de su amor, de su voluntad. Porque si es agrado es porque Él nos ve como hijos, ¿o no? ¿Sí o no? Y si nos ve como hijos, nos está diciendo, os doy el reino. ¿Cuál reino? El reino inconmovible. Un reino que permanece para siempre. Un reino de verdad, un reino eterno. Maravilloso. Bendito sea el Señor. No me van a dormir, que falta la mitad. Proverbios 19:21. La palabra, por eso hay que meditar la palabra. Es que esto es una riqueza. Leer la palabra es un alimento. Yo le decía a un hermano mío que iba a predicar, porque yo lo aprendí hace mucho tiempo. No se esfuerce en mirar qué va a predicar. si toda la palabra es ungida. Un versículo es maravilloso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? Porque es espíritu y vida. Toda la palabra.
Es útil para enseñar, dice la Escritura. ¿No lo dice o no lo dice, hermanos que conocen la palabra? ¿Lo dice o no? Proverbios 19, verso 21. Esto es maravilloso, mira lo que dice aquí. Por eso hay que filtrar todo por la palabra. Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Es verdad o no es verdad? Pero mire lo que dice aquí. Mas el consejo del Señor permanece. ¿Cómo es posible? ¿Cómo hace para permanecer un consejo del Señor delante de tantos pensamientos de uno mismo? ¿Cuál es el secreto? El secreto es que yo no confío en mis pensamientos. No me fío de ellos. Parecen buenos. Yo me fío es del consejo del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Ya no tengo unos pensamientos buenísimos, pero el pensamiento de Dios es mejor. Voy a hacerlo. No me gusta, pero voy a llevar la contraria a mi carne porque la carne se opone a las cosas que son de Dios. Salmo 143, 8. Ya voy a terminar, hermanos. Bendito sea el Señor. Salmo 143, 8. Hay muchos versículos que confirman esto. Salmo 143, 8 dice lo siguiente. Cuando yo me reúno con hermanitos, estamos totalmente de acuerdo que necesitamos meditar la palabra todos los días. ¿O no? Tener ese tiempo de meditación de la palabra, tener ese tiempo de oración para los jóvenes, para todos. Tiempo de meditar la palabra. No se trata de sentir, se trata de que si tú haces eso, dice la Escritura, que ahí en lo secreto, Dios te recompensará públicamente. Te está hablando de que va a dar éxito a tus planes. De eso le está hablando. ¿Ok? Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Cuando tú estás a solas con el Señor, ¿sabes qué estás haciendo, hermano? Elevando tu alma. Cuando tú estás meditando la palabra a solas, cuando tú estás orando, estás elevando tu alma. Estás sentado junto con Cristo. Tú, tu alma, tus pensamientos, ahí en ese lugar son afirmados. Amén. Ahí tienen éxito. ¿Sí o no? Y viene sobre ti una paz que dices, ya lo tengo. Ya el Señor me entregó lo que yo quería, su paz. Y si yo tengo paz, tengo todo. Gálatas 6:9. No lo busquéis, lo voy a leer. No nos cansemos, pues, de hacer esto que hemos hablado esta mañana. Porque a su tiempo segaremos. ¿Sabes qué es segar? Recogeremos. Si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, creemos en su palabra, a la final, dice aquí, a su tiempo, en el tiempo del Señor, segaremos. Dios nunca falla, pero dice una advertencia más adelante, si no desmayamos. A veces pasamos 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y llega el 7º año y viene el aceleramiento. ¿Amén? Pero no desmayamos, nos mantenemos firmes, ¿sí o no? Confiando. Confiando.
que Dios va a hacer algo glorioso en nuestra vida. No creas en las mentiras del mundo. Confía en la palabra del Señor y verás que tendrás éxito porque has creído y confiado en el Señor. Amén. Y si fallas y pecas, pídele perdón al Señor, pero sigue en la iglesia, sigue en la iglesia, sigue en la iglesia, sigue en la iglesia, hasta que cambies completamente. Porque el único lugar que hay misericordia y hay seguridad es en la congregación de los santos. Y termino con esto. Romanos 8:28. Por eso hay que ser quejicas. Conocemos la palabra que el pueblo de Israel no hizo sino quejarse. La situación, que mira cómo está esto, la inflación, que mira esta situación, que las guerras, que esto, que las enfermedades, que la pandemia, que todas estas situaciones. Es una verdad. Nadie niega la guerra, nadie niega que es una verdad, pero esa es la verdad del mundo. ¿Sí o no? ¿Pero qué dice la Escritura? Que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. O sea que, si no somos del mundo, no vivimos de acuerdo a la situación del mundo. ¿Me hago entender? ¿Así o no? Bendito sea el Señor. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿De qué está hablando? Está hablando de ti y de mí. ¿Hemos sido llamados? Por eso estamos aquí. Tremendo, ¿no? O sea que hay un propósito. ¿Sí o no? Y está diciendo Dios, todo lo que suceda, no te preocupes, que todo te ayuda bien. Tú puedes sacar de lo que vive el mundo, Dios quiere glorificarse, porque Dios obra de una manera totalmente diferente a lo que obra el mundo. Dios abre un camino donde tú piensas que no lo hay. ¿Amén? ¿Es así o no es así? O sea que nadie será fuerte por su propia fuerza. Padre, te damos gracias, Señor, porque esta palabra ha quitado el polvo de nuestros pies, porque ya tú nos dijiste un día que nosotros ya fuimos limpiados por la palabra que tú, bendito Dios, un día nos hablaste y fuimos obedientes en estar aquí, en este lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.